Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida un día más a Empieza por leer. Creo que he dicho tantas veces agujero negro que titularé este vídeo Los pendientes, mi agujero negro lector o el agujero negro de los lectores, porque esto no es algo que solo me pase a mí. El vídeo de hoy es un vídeo improvisado, rompe con la programación del canal y es un vídeo que rompe también un poco con el tono general del canal. No va a haber ninguna recomendación de ningún libro aquí, ni vamos a hablar de ningún libro. Es básicamente un intento por transmitir un sentimiento que me lleva rondando muchísimo tiempo, que llevo pues unos 6 meses dándole vueltas de una manera mucho más intensa y de alguna forma me he dado cuenta, vaya, no soy el centro del mundo, que este sentimiento no puedo tenerlo yo en exclusiva y que seguramente sea algo que compartamos bastantes, y me gustaría crear este punto de reflexión, ¿no? Este punto en el que podamos hablar un poco sobre ello y al final, cuando algo ves que le ocurre a otras personas, también encuentras vías de escape para sentirlo menos malo, ¿no? Por lo tanto, es un vídeo para que reflexionemos juntas y no es un vídeo pragmático ni con ninguna solución mágica, ni siquiera con alguna solución. Siento que tengo que remontarme al momento en el que esta lista de todos los libros que me gustaría leer, que no es la lista de los libros que tengo en casa para leer, es pendientes en ese sentido muchísimo más amplio, muchísimo más grande y, y es pues esa sensación mucho más de inabarcable, ¿no?, que lleva implícito. Bueno, pues me tengo que remontar al momento en el que esa lista de libros para mí empezó a crecer a una velocidad vertiginosa, y está completamente relacionado con el momento en el que en abril del año pasado volví a BookTube, tanto como creadora de contenido como consumidora. Durante un año y medio aproximadamente no consumía BookTube, no producía vídeos, no hacía absolutamente nada relacionado con esto. Y la velocidad a la que fui captando recomendaciones literarias o que fui descubriendo libros que me interesaban leer, pues decreció mucho, ¿no? Era bastante más estanca. Es obvio que si te expones menos a recomendaciones de libros que te puedan poner los dientes largos, esa lista crecerá más despacio. Bueno, pues cuando en abril del año pasado el Instituto Cervantes me propone una colaboración, que yo me quedé un poco anonadada, para el book tag del Instituto Cervantes, anonadada porque mi canal es muy pequeño, más aún en ese momento, no estaba para nada en absoluto activa y no sé, me sorprendió mucho, a la vez que me halagó, obviamente, y lo cogí con mucha ilusión. Ese voto de confianza yo creo que me sirvió mucho o me ayudó mucho a dar un paso y tomarme esto un pelín más en serio. Y es en ese momento en el que empiezo a descubrir un montón de canales que me interesan muchísimo, otros que acaban de nacer y por supuesto la vuelta a los de siempre también hizo que toda esa lista fuese más grande aún y que haya empezado a crecer desde abril, que pues eso, prácticamente ha pasado un año, a una velocidad de vértigo, de verdad, de vértigo, completamente exponencial. Tremendo esto. Y al final eso genera una sensación constante de tienes todo esto aquí, no le estás haciendo caso, fíjate la cantidad de libros que podrías haber leído ya que te interesan si te hubieses centrado desde el principio, este tipo de cosas. Esa avalancha de libros que me gustaría leer me lleva en un punto, más o menos por verano, a finales de verano, a plantearme si realmente esto tiene sentido. Si a mí lo que me gusta mucho en origen es leer, pues eliminar esta actividad de BookTube y dedicar ese tiempo, presumiblemente, a leer. Es evidente que esto requiere un tiempo, ¿no? Hace poco hice una pregunta en Instagram. Algunos os quedasteis bastante en el rango de las horas que lleva uno de mis vídeos. Algunos estimasteis muy por debajo. O sea, esto no lleva una hora, ya os lo puedo asegurar. Por mucho que no haya guión y por mucho que intente simplificar el proceso, esto no lleva una hora. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que si ese tiempo lo dedico a leer, podría leer más. Pero bueno, luego al final llegué a una conclusión de que esto me aporta muchas cosas en positivo.
una vez establecidos los tiempos y las razones, ese bombardeo constante de recomendaciones que son los causantes directos de esa sensación de lista inabarcable, pues me gustaría compartir varios de los puntos más significativos que son los que me acechan en torno a esta cuestión de todos esos libros que me gustaría leer a lo largo de la vida, ¿no? El primer punto que me preocupa es la velocidad. Lo he dicho mucho en la introducción, la velocidad a la que crece es increíble. Yo diría que es incluso exponencial. No he hecho la regresión, pero fijo que es exponencial. Yo soy una lectora lenta, muy lenta. Leo unos 30, 40 libros al año y leo bastante despacio. O sea, yo siempre lo digo, soy una lectora tortuga. Mucha gente en la lectura conjunta que hicimos del léxico familiar decía que, bueno, que la tanda de lectura pues que la leía como en 15, 20 minutos. Yo tardaba una hora. O sea, quiero decir que soy lenta y es literalmente lenta, muy lenta. Entonces, eso junto a la velocidad a la que se incrementa la lista y los pocos libros que leo al año, y digo pocos porque en realidad es que dedico bastante tiempo a leer, pues me hace pensar que no me queda vida para leer todo lo que tengo ya en la lista de pendientes, que ya he cubierto lo que me queda de vida lectora. Esto no he querido planteármelo con números porque sé que me va a salir a que me quedan pues 80 años de vida lectora, cosa que es evidente que no me queda, así que bueno, he preferido no echar cuentas, pero ese es uno de los puntos que más recurrentemente aparece en mi cabeza. No te queda ya vida para leer todo lo que te gustaría leer. El segundo punto que me acecha es que no soy capaz de establecer prioridades. No tengo un género predilecto, no tengo un género que me ponga ojitos mucho más que los demás y que sea capaz dentro de ese género de abarcar los libros que más representativos sean del género, ¿vale? Entonces, si solamente me interesasen los clásicos, sí, hay muchos clásicos, pero sería más fácil abarcar una cantidad de libros clásicos elevada a lo largo de mi vida lectora, ¿no? Pero como me interesan todos los géneros, o casi todos, y voy picoteando de unos y otros, pues esa selección de los libros que me gustaría leer es más compleja aún, porque todo me interesa, ¿no? Lo quiero leer todo, lo quiero probar todo. Entonces ese es otro de los puntos preocupantes, la falta de prioridades. El tercer punto que me preocupa es que en muchas ocasiones decido qué libros leer pensando en el coste de oportunidad en términos de libros leídos que tiene elegir uno u otro. Me explico. Con el caso de los libros en otros idiomas, en francés y en inglés concretamente, me pasa que muchas veces no decido ponerme a leerlos, no porque el libro no me interese, no porque piense que no es una historia que me encaje en ese momento, sino única y exclusivamente porque sé que voy a dejar de leer al menos un libro más por el tiempo extra que va a suponer llevar a cabo esa lectura al ser en otro idioma. O con los libros que son muy extensos, como por ejemplo con Los Miserables, yo sé, o sea, ya lo sé, es cierto, es tal cual, que durante el mes de febrero he leído un libro solamente porque estaba leyendo Los Miserables y aparte es una lectura muy larga, es una lectura muy exigente. Entonces, antes de leerlo, me estaba planteando si leerlo o no en términos de coste lector. Voy a dejar de leer 3 libros por leer Los Miserables. ¿Merecerá la pena? No merecerá la pena. Y en parte me da un poco de pena o de rabia decidir así. Decidir no leer en francés, por ejemplo, un idioma que me daría mucha pena perderlo y que ya lo estoy perdiendo, por el coste lector sobre esa lista inabarcable de libros que me gustaría leer. La cuarta cosa que me acecha es que esta lista tan gigante en la que muchas ocasiones los libros están escritos hace decenas de años o quizá no tantos, ¿no? Pero 10, 15, 20 años, 30 años, 40 años, eh, es la sensación de llegar tarde, ¿no? Me ha pasado con los clásicos, no había leído apenas clásicos, prácticamente nada,
Y el año pasado, 2020, leí Fortunata y Jacinta y fue como increíble, ¿no? Absolutamente increíble. Y luego leí El Conde de Montecristo y superó aún más la sensación de Fortunata y Jacinta. Y ahora con Los Miserables me está volviendo a pasar, ¿no? Y me da la impresión de que llego muy tarde. ¿Por qué no he leído yo estos libros antes? Y esa impresión que me da al asomarme a esa lista inabarcable, llego tarde a muchos de ellos, a casi todos llego tarde, ¿no? Y el quinto y último punto es el de posponer constantemente lecturas. Esos libros que han llegado a esa lista mucho antes, que llevan años ahí y que todavía no los lees y sin embargo te recomiendan un libro de forma puntual o lo ves, te llama la atención y justo te pones a leerlo. Y sigues posponiendo la lectura de ese libro que te ha parecido que potencialmente puede ser muy bueno o que puede encajar muchísimo contigo, pero lo sigues posponiendo y lo pospones y lo pospones y lo pospones durante años, ¿no? Y esa sensación de seguir posponiendo es muy contraproducente para mí. Me da la impresión de que entonces no avanzo, ¿no? Y es otra de las cosas que me pasa y que está íntimamente relacionada con esta lista de libros pendientes, este agujero negro gigante en el que parece que caben infinitos libros, ¿no? Estos 5 puntos no tienen que ver con la gestión material, con la gestión económica, la gestión de los recursos, del espacio, de los libros que ya tenemos, ni de los que tendremos, que esa es otro melón. Todo es un tema más de gestión emocional, ¿no? De tener esa sensación de no abarcar, de tener siempre esa lista de pendientes cerca. No digo a la espalda, porque tampoco es eso, ¿vale? Pero llevarla al lado y que de vez en cuando nos dé una patadita y diga que estoy aquí, haz mi caso, ¿no? Pues es un poco eso lo que me gustaría que hablásemos. Obviamente, si es un tema que me preocupa, que lo es, me he planteado posibles soluciones, alternativas, remedios, ¿vale? La primera opción que se me ocurre y que es súper drástica y que dudo mucho que ponga en práctica es eliminar el fichero que tengo de libros que me gustaría leer. Eliminarlo directamente. Fin, se acabó, empezamos de nuevo. Es que da vértigo pensarlo, ¿eh? Una solución quizá más intermedia y más asequible es hacer una limpieza de esa lista. Seguramente hay libros que o no he pensado mucho si realmente los quiero leer, sino que ha sido como en el momento, ¿no? Ay, pues sí, me gustaría leerlo y lo he apuntado. O bien libros que apunté en un momento determinado y que en ese momento me apetecía porque estaba alineado con algún aspecto que me interesase y que ahora ya pues no me interese o haya pasado el tiempo y ya pues no me apetezca o ya esté completamente fuera de onda o incluso haya escuchado opiniones malas de gente que me fíe y pues prefiera eliminarlo antes de tener ese coste de oportunidad lector. Otra opción que se me ocurre es ordenar bajo criterios de prioridad que establezca la lista de pendientes. Ahora mismo el único orden que tienen es el orden en el que los he apuntado. El más reciente está apuntado el primero, ¿no? Y debajo, pues todos los demás. Entonces, si encontrase una forma que me fuese útil de priorizarlos, quizá eso me ayudaría a ir aligerándola un poco. Y la última alternativa, ya para terminar el vídeo, que se me ocurre, es simplemente recordar el poder que tiene la repetición en nuestra mente y recordarme de vez en cuando que esto lo hago por hobby, porque me gusta, porque me apetece, que no es una obligación, que no es una competición y que intente leer lo que me apetezca cuando me apetezca. Y ese es un poco en realidad el mensaje que os quiero transmitir y que me parece la forma más serena de vivir con esa lista inabarcable de libros que nos gustaría leer. Y una vez dicho esto,
me gustaría preguntaros que si lo sentís así un poco como yo, quizá no en esta magnitud tan enorme, ¿no? Que se me ha hecho a mí un poco de bola, quizá en una magnitud un poco más suave. Pero bueno, me gustaría mucho que me dieseis vuestra opinión, que me contéis cómo priorizáis vuestras lecturas, si es que lo hacéis, qué hacéis con esa lista inabarcable de pendientes. Y nada, bueno, que charlamos en los comentarios, que muchísimas gracias por estar aquí y que os deseo unas muy, muy felices y serenas lecturas.